contaba, el tema de acondicionamiento de suelo es un tema muy, muy importante el día de hoy y que en general lo dejamos bastante de lado, seguimos trabajando sobre la misma matriz de suelo sin corregirla, sin enmendarla, y no me refiero solamente a corregir niveles de insuficiencia de elementos minerales, sino también de poder mantener un suelo vivo, usando este término que ha estado tan de moda, pensando también en mantener la microbiología y que esta microbiología de suelo tiene una conexión muy potente con el ambiente y por supuesto directamente con la raíz de las plantas y con las plantas mismas. Así que hay un tema aquí importante a ver, porque como les decía anteriormente, seguimos teniendo mucha exigencia en los parámetros de calidad. Hoy día, incluso en la situación que hemos sabido de las cerezas, creo que es un error dejar de hacer las cosas pensando en abaratar en parte nuestros costos, y hay que hacer las cosas importantes dentro del ámbito productivo para poder obtener fruta de calidad. Em, Así que, como les he dicho desde el inicio, desde la primera clase de los cursos, incluso en la temporada pasada de estos cursos, todos los manejos de post cosecha, vamos a ver reflejado el éxito en la cosecha siguiente. No es el término de la temporada, sino que por el contrario es el principio de la siguiente temporada, y que tenemos que dar mucho énfasis a todos los manejos que tienen que ver con riego, con nutrición, con control de plagas, enfermedades, con manejos culturales como la poda de verano, etcétera. Todo este checklist de labores que tenemos que ejecutar y realizar tienen que graficar en que nosotros tenemos que tener una fruta o lograr una fruta de extraordinaria calidad, que es lo que nos exige hoy día el mercado. Ya sea por parámetros, ya sea como de tamaño, que es calibre, como también hoy día o esta temporada que se dio mucho, que el mercado buscaba la fruta firme. Y no solo la fruta firme, también otros parámetros como sólidos solubles, colores, etcétera. Muchos atributos organolépticos que son muy importantes en la producción de fruta fresca, y no solo de cereza, sino que de carozo, arándano, etcétera. Así que todo lo que hagamos hoy día tiene que graficarse en que sea exitosa nuestra cosecha de noviembre, diciembre 2025. Así que hoy día estamos en plena diferenciación y estamos también en la plenitud, ya que de acumulación de reservas, donde enero a marzo, todo lo que podamos hacer para favorecer y hacer más eficiente la fotosíntesis en las plantas y evitar el cierre estomático prematuro de las hojas, va a beneficiar en aumentar y mejorar la acumulación de reservas de carbohidratos, que van a ser, por supuesto, almacenadas, asimiladas y almacenadas por las plantas. Así que hoy día lo que nos compete es el tema de suelo. Como les decía, acumulación de reservas es elemental. Toda la producción de fotosintatos va a ir en beneficio de lo que vemos aquí en esta lámina, que es particularmente la brotación y la floración, donde también que esos son eventos fenológicos o el avance de la fenología, pero también que tiene que ver con una directa eh, razón que tiene que ver con división celular también, que también tienen que ser gastados la citoquinina, que es la responsable de dividir células, tomado de la mano con los hidratos de carbono que van quedando de esta ración de combate, que la ocuparon las plantas, que la fabricaron en la post cosecha, la ocuparon durante el invierno, y hoy día lo que queda de esto tienen que ocuparlo las plantas para brotar, florecer y cuajar. Recuerden que hasta que no suba la temperatura a la salida del invierno o el inicio de la primavera sobre los 13,5 grados, la extracción de nutrientes es cero. Así que estamos funcionando prácticamente hasta la caída de los cépalos, que es la caída de Chaqueta, a punta de estas reservas de carbohidratos que ustedes mismos como productores o agrónomos encargados de huerto, técnicos, etcétera, eh, le suministraron o le fabricaron a las plantas para que ellas pudieran pasar o sobrevivir el invierno. Como les decía, fotosíntesis es elemental, donde aquí ya sea todos los manejos de aplicaciones de bloqueadores solares, aplicaciones de extractos de alga, aminoácidos y por supuesto el riego, son muy importantes en el tema de beneficiar y promover una correcta
fotosíntesis en las plantas y que pueden acumular o fabricar la mayor cantidad de fotoasimilados y con eso aumentar la cantidad de hidratos de carbono disponibles para poder almacenarlos como reserva. Y que hoy día, como lo he mostrado en las clases anteriores, y disculpen que haga un refresh siempre en cada clase, pero esto es muy importante, estamos en plena diferenciación, por lo cual también manejos de poda de verano no pueden ser tan agresivos. Hemos visto las temperaturas que hemos tenido las últimas semanas y disminuir con poda de verano agresivamente el índice de foliar de las plantas sería un error y haríamos colapsar las plantas desde el punto de vista que afectaríamos su capacidad de hacer enfriamiento y fotosíntesis o de evapotranspirar y que también eso graficaría en tener más fruta doble ya que se formarían una cantidad de yema importante o dos flores en una y que eso graficaría en más fruta doble para la siguiente temporada. Hoy día estamos acá, ¿cierto? Y aquí como nombro riego, que tiene que ir de la mano con el agua, ¿cierto? Con el suministro hídrico en esta época de las plantas y por supuesto con temas de nutrición, ya sea suelo o foliares, y sobre todo en el tema del suelo, el suelo tiene que tener condiciones idóneas para poder ser eficiente en la entrega de elementos minerales y por supuesto en mantener a la microbiología que cuando hablamos de rizósfera son los 5 milímetros adyacentes a las raíces y que toda esta microbiología que vive en esta rizósfera hace intercambios de solubilización de nutrientes, entrega, se alimenta de algunos exudados que las raíces le ofrecen, ellas ofrecen esta solubilización de nutrientes, ofrecen protección contra otros patógenos, etcétera. Hay un intercambio, hay una asociatividad, hay simbiosis entre las raíces de las plantas o las plantas mismas con esta rizósfera y que todos estos involucrados son muchos de ellos descomponedores de materia orgánica y que ahí viene un tema importante también para que ellos puedan vivir, que tiene que haber la materia orgánica suficiente y lo más importante es que tiene que existir también los niveles de humedad o agua disponible para no solo las plantas, sino que también para esta microbiología. Así que, y por supuesto que como hablamos de riego, que los tiempos de riego tienen que tener la carga hidráulica suficiente para arrastrar más oxígeno, porque no toda esta microbiología es anaeróbica, sino que también necesita oxígeno para poder sobrevivir y funcionar y desarrollarse de forma normal. El tema inicial de lo que hemos visto es descompactar suelo. Aquí vemos una lámina de una foto que saqué hace muchos años de un huerto ya adulto que ya tenía entre 15 y 20 años, si no me falla la memoria, de portainjertos más antiguos que yo creo que ya hoy día están prácticamente obsoletos, deben quedar un par de huertos. Yo por lo menos no veo ninguno ya de estos portainjertos como los Santa Lucía y que básicamente podemos ver algunas raíces más gruesas, ¿cierto?, de las que van quedando, muy pobres de pelos radicales, pero que tal como sale el martillo ahí, era imposible digregar este suelo, separarlo, porque estaba ya tan compactado por el tráfico de la maquinaria, por la pérdida de la microbiología, por distintas razones de compactación. Pero si no hay espacio poroso, no hay materia orgánica, no hay oxígeno y agua disponible, es imposible que también este sistema radicular se pueda desarrollar. Tal como lo hemos visto en otras láminas anteriores que les he mostrado, las raíces tienen que ir donde tienen mejores condiciones. Yo soy un convencido que los portainjertos, independientes de la escala de vigor que estos tengan, eh, más que sean de raíces superficiales, algunos series de portainjertos de cerezo son más pobres de raíces, que es totalmente distinto. Las raíces van a ir donde tienen mejores condiciones. ¿Ya? Lo que podemos diferenciar es que las raíces de los Colt son mucho más abundantes que lo que pasa en un Gisela 5, yéndome al otro extremo, que es un portainjerto nanizante, ¿cierto?, de menor vigor. Eh, para que ambos casos sean exitosos en generar raíces y que tengas un sistema de radicular abundante, tiene que existir porosidad, tiene que existir oxígeno y humedad para que las plantas puedan desarrollarse y por supuesto de la mano la temperatura. Recordemos que las raíces crecen con temperaturas de suelo sobre los 7 grados, que crecen más en algunos momentos de la temporada, que son los picos de emisión de raíces, es otro cuento. Pero nosotros necesitamos un sustrato o un suelo que tenga buenas características para que pueda tener las raíces de forma de exploración de forma normal.
Como sabemos, este es el clásico, un clásico realmente del triángulo de textura. Yo siempre digo que la más problemática es la arcilla y que de repente nos revuelve un poco la cabeza, ¿cierto? El cerebro de cómo regarla, cómo suministrarle el agua, etcétera, y por supuesto también cómo acondicionarla. Separar a las arcillas es un mecanismo que es mucho más complejo. En muchos casos no solo es suficiente con la parte química, aplicaciones me refiero ya sea del antiguo sulfúrico, que yo creo que ya está obsoleto y que hay cosas mejores, perdón, para aplicar y descompactar y soltar o digregar o separar la arcilla, y como tiosulfato, el tal promesol, etcétera, y que separan y que descompactan mucho mejor el suelo. Pero esta señorita arcilla, que es uno de los componentes importantes del suelo, es de los más difíciles de mantener separados, digregados y con mayor oxigenación. Y que ya cuando se pierde la porosidad empieza a generar los primeros síntomas, ya sea de asfixia de raíces y clorosis férrica por afectar la respiración de las raíces, ya se vuelve ineficiente la extracción de fierro por parte de las raíces. Así que de fierro y manganeso en particular. Así que aquí hay un tema importante de poder, sobre todo si nosotros tenemos suelos de franco a franco arcilloso y arcillosos, es un tema sobre todo a tratar. Bueno, como les contaba, descompactar el suelo, muy importante desde el punto de vista porosidad. Necesitamos macro y micro porosidad, que también en los análisis de suelo se miden en los análisis de suelo más completos, porque necesitamos buscar que haya la mayor cantidad de oxígeno en proporción, ¿cierto? Por supuesto, al agua y a los nutrientes. Podemos usar la parte física que les mencionaba, desde que partimos las plantaciones con los fierros que hemos mostrado, excavadoras, bulldozer, rastra, arado, etcétera. Y por supuesto la parte química que tiene que ver con las aplicaciones como el antiguo que lo mencionó ahí, sulfúrico, otras enmiendas cálcicas, que es corregir los niveles de insuficiencia en elementos minerales, en particular el calcio en la SIC, y por supuesto también el uso de tiosulfato, y también mencioné por ahí al promesol 5X o el promesol calcio, que también ayudan a descompactar el suelo. Y por supuesto, eh, también a más largo plazo, que son las aplicaciones de ácido húmico. Pero nosotros necesitamos tener buenas y abundantes raíces independiente del porte injerto que sea, y ahí donde se vuelve también más dificultoso si tú tienes un porte injerto desde una escala de valor de vigor intermedia, como los Magma 14, que son cruzamientos de majales por masar, hacia la parte de los porte injertos enanizantes, como la serie porte injertos Gisela. ¿Qué necesitan las raíces? Como les mencionaba, temperatura sobre 7 grados Celsius, humedad y oxígeno. O sea, las raíces prácticamente crecen todo el año. Y como les decía, solo tenemos algunos momentos de la temporada que se desatan los picos de emisión de raíces. Pero necesitamos tener raíces asociadas a la microbiología porque necesitamos que sea eficiente en la absorción de agua y nutrientes, y sabemos que algunos hongos micorriza son importantes en la solubilización del fósforo y del potasio, y que hacen un intercambio, una simbiosis con las plantas, con las raíces de las plantas. Por supuesto, cuando tenemos mayor oxígeno y un suelo más suelto, más descompactado, ¿cierto? Favorecemos la respiración y por supuesto la multiplicación de estas raíces, y que sabemos que tenemos que siempre tener un pie muy abundante de raíces, porque a lo largo de que pasen los años en el huerto, estas raíces van a ir perdiendo velocidad y van a terminar siendo solamente raíces de anclaje a largo plazo. Y por supuesto que cuantas más raíces nosotros podamos lograr en nuestros huertos, vamos a ser mucho más eficientes con la extracción de agua y nutrientes, pero también vamos a ampliar literalmente la bodega de almacenaje de estos carbohidratos que van a resultar de la fotosíntesis, principalmente en raíces, y que la idea es que nosotros a la salida del invierno podamos llegar con niveles altos de arginina y almidón, idealmente arginina sobre un 16% y un 6% de almidón. Eso deberíamos salir nosotros con literalmente un cuarto estanque a la salida del receso de carbohidratos disponibles para esta floración que se va a desatar en días de primavera. Así que por eso es tan importante todo esto. Y por supuesto que también, como lo mencioné en la clase anterior de nutrición, necesitamos raíces para ser eficientes con la extracción del agua y los nutrientes. Yo les podría dejar, o cualquiera de mis colegas, por supuesto expertos en nutrición, o otros colegas asesores de cerezos, lo que sea,
el agrónomo de la exportadora, el técnico a cargo del huerto, el que sea, que les pueda dejar la mejor receta de nutrición, eh, mejor calculada, mejor balanceada, idónea para la producción que tuvo el huerto, en función al suelo y al porte injerto, al análisis foliar. Si quiere, súmele también los parámetros del análisis mineralógico de fruta, lo que quiera. Puede ser la mejor receta, la más idónea, el traje a la medida. Si usted no tiene raíces, no sirve para nada. No hay nadie que pueda tomar ese fertilizante si no son los pelos radicales han sido recién formados, que son juveniles y que tienen la capacidad de absorber el agua, los nutrientes y por supuesto de respirar. Y por esto, porque finalmente nosotros, aquí yo les muestro esta tabla, que es la tabla que uso yo generalmente para poder calcular la fertilización post cosecha. Y como tenemos distintos elementos, nitrógeno, potasio, magnesio, calcio, fósforo, etcétera, que necesitamos corregir en función a la productividad, como pueden ver, en las columnas y a los portainjertos, ¿cierto? Y de eso que usamos distintos porcentajes de distribución, en el caso, no sé, de un portainjerto Colt, Santina o Lapins o Sweetheart, etcétera. Usamos 6 unidades de nitrógeno y de eso incorporamos el 30% en la primavera y el 70% ahora post cosecha. Y así sucesivamente con todos los elementos minerales que necesitamos corregir. Mientras más parámetros podamos tener, análisis de suelo, foliar, etcétera, vamos a hacer mucho más fina esta fertilización y va a ser mucho mejor, mucho más balanceada. No vamos a gastar de más ni de menos y va a ser mucho más provechoso para las plantas y por supuesto para la calidad de la fruta siguiente. Y para eso, como les decía, tenemos que tener un suelo en condiciones que lo pueda recibir, libre de malezas y sin compactar, con porosidad, con oxígeno, etcétera. Y por supuesto que tiene que recibir todo esto porque, como les decía, vamos calculando en función a los portainjertos de cerezos. Bueno, esto es un poco la tabla que ocupo de cálculo de fertilizantes para un poco los huertos nuevos, ¿cierto? Y eh, y es lo que vamos entregando más o menos hasta ahora. Generalmente los huertos nuevos trato de decirles que hagan nutrición hasta fin de enero porque generalmente si sigue fertilizando hasta muy tarde, sobre todo en los portinjertos Colt, cuesta que obedezcan en la caída de hoja y quieren seguir vegetando hasta muy tarde. Queda mucha madera sin endurecer, sin lignificar y en el invierno se encarga de hacer los pedazos tomados de la mano con pseudomonas y y otras enfermedades. Y esto, bueno, la tabla de fertilizantes que generalmente ocupo para no tampoco tener así un abanico de tantas cosas que después ya de tanto ya uno tiende a marearse, pero un poco lo que se ocupa o lo que ocupo en cerezos. Por ahí hay gente que me dice, oye, ¿qué pasa con el muriato? Nada en primavera ni post cosecha. Si usted necesita corregir niveles de insuficiencia en la SIC del potasio de la capacidad de intercambio de cationes, y necesita dejar esta psique entre un 3 y un 5%, ahí ocupe muriato en pleno invierno donde la lluvia se va a encargar de lavar el cloro, pero no lo ocupe hoy en primavera por cosecha, menos los colt, que son ineficientes en extraer el potasio del suelo y que son muy sensibles a los cloruros. Así que uno debería usar, como lo mencioné anteriormente, 60% sulfato, 40% nitrato. Y bueno, considerar lo que les decía, tener los análisis de suelo, por supuesto, los niveles productivos para calcularlo en función a las toneladas que estimamos producir o que ya producimos, si es que hay que calcularlas por cosecha. Y yo más o menos coloqué este par de análisis, hay a otros análisis también, que son los que generalmente la gente de la metropolitana que atiendo, sexta y séptima, trato de mandarlo a AgroLab con estos códigos de análisis de suelo, que el 4092, que es el más completo, muestra incluso porosidad, etcétera. Y el análisis foliar, que también es el más completo, muestra todos los elementos minerales. Eh, pero también la gente que está más hacia el sur, IRRIFER hace un tremendo trabajo, muy buenos parámetros, así que también es otro posible candidato. Y también que he ido trabajando con la gente de Agritech Innovation, que es un servicio que generalmente está asociado a la gente que trabaja con productores del Centro de Gestión de Coagra que me toca trabajar y que hacen todo este mapeo de suelo, vigor, etcétera, y que entrega una muy buena información y que sirve mucho
para hacer un historial de lo que va pasando y cómo va cambiando el suelo en el tiempo. eh, con una técnica sudafricana del Tini Dupré que alcancé a conocerlo, así que para mí es muy confiable y ha sido muy bueno el servicio de Agritecnivecho. Así que esto un poco del tema de suelo. Y por supuesto que, como también lo he mencionado, tenemos una compactación química, ¿cierto? Que es por pérdida de desbalance de elementos en la SIC. Por supuesto, en particular el calcio, que es el que es encargado de flocular y de separar, mantener a distancia la arcilla. Una parte física también, una compactación física que tiene que ver con el tránsito a la maquinaria, con el empobrecimiento del suelo y con una mala preparación del suelo. Y esto cuando hablo de mala preparación de suelo, esto viene previo a la plantación, donde la preparación física fue insuficiente, no logró generar una preparación de suelo en profundidad y no cambiar a la densidad. Recuerden que densidad aparente es con porosidad y que el suelo al corto, largo, mediano plazo va a querer a su vez volver a su densidad inicial, que es la densidad real sin porosidad. Así que por eso es tan importante la preparación física desde antes de plantar el huerto. Y por supuesto, la parte biológica, que también cuando hay pérdida, una muerte de la microbiología en el suelo, por falta de materia orgánica, por salinidad, por distintos ámbitos, también va generando algún grado de compactación por pérdida de toda la microbiología que vive en el suelo. Estos son los fierros para mi gusto, previos para plantar. No, para mí no tienen discusión hoy día el 2025 si es necesario o no es necesario. Tendría que ser un suelo muy, muy, muy bueno, con una compactación cero, literalmente, que es muy escaso en el país, para no tener que usar esto o un bulldozer para poder preparar el suelo físicamente y, por supuesto, después todo lo que tiene que ver con mullirlo, donde van a ser los tractores con rastra, arado, etcétera, para poder dejarlo hecho polvo y en total porosidad. Y la producción química, que es lo que le decía, que particularmente corregimos los niveles de insuficiencia de elementos minerales en la capacidad de intercambio de cationes, donde tenemos que dejar más o menos entre un 65-70% el calcio, entre un 12 y un 14 el magnesio, 3 al 5% el potasio, sodio mayor a un 2% y que no es un catión, pero que trato de dejar el fósforo, que para mí es muy importante en el desarrollo de las plantas, por temas de enraizamiento, también por temas de condición de fruta, en 15 ppm en suelo. Y como les decía, nosotros tenemos que trabajar el suelo en profundidad porque las raíces van a venir a vivir acá, al subsuelo. Entonces, para eso hay que meterle fierros con potencia y, por supuesto, enmendarlo correctamente. Y, pues, bueno, yéndonos a lo químico, que se me fue ese detalle, tiene que quedar con materia orgánica idealmente arriba de un 3%. Tenemos suelos como aquí mismo donde yo vivo en Requinoa, que se mueven entre un 1,20 y un 1,5. Yo creo que ese es el promedio de Requinoa. Entonces tenemos que estar suministrando cada cierto tiempo X cantidad de metros cúbicos de guano. Yo generalmente lo tomo casi como un hábito de colocar 20 metros cúbicos de guano cada 2 3 años. Y bueno, como les decía, tiene que prepararse el suelo en profundidad, dejar la capacidad de intercambio en estos valores que andan dentro de lo que les acabo de mencionar. Y aquí tenemos, que también he mostrado esta lámina, suelos con falta de preparación, cómo terminan debilitando y matando a las plantas al largo plazo. Y ahí está clarísimo que esas raíces no pudieron explorar más y que el suelo seguramente se preparó con un arado hortícola, con algo que lo preparó entre los 30 y los 50 centímetros de suelo y que eso fue todo lo que pudieron explorar de forma horizontal las raíces cuando deberían ir ido profundizando de forma en profundidad. ¿Y qué pasó? Empiezan a morirse en confinamiento, ¿cierto? Empiezan a haber exceso de humedad, empiezan a entrar fitóptoras, empiezan a debilitarse hasta que las plantas llegan a morir nomás. Y eso es todo por la falta de preparación de suelo inicial. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho desde el punto de vista de la microbiología y del lado verde de este cuento? Son las cubiertas vegetales, una foto de mi huerto yo creo que esa foto es del 2019 o 20, donde se nota ahí la cubierta vegetal. Yo en particular lo que más he trabajado es una cubierta vegetal que es de la gente de Nasac, si no me equivoco, que es la Nurapaque 2, que es una mezcla de vallica híbrida con festuca. Y ahí se puede ver cómo ya quedó todo molido y incorporado, y ahí falta ahí la hilera cómo va avanzando, ¿cierto?
el programa de pasarle la cortadora rotativa o la rana que le llamamos, de manera de poder, ¿cierto?, ir incorporando. Ahí se ve un poco más la cubierta vegetal, que además tiene muchas ventajas, baja la compactación, tiene que ver también con temas de radiación, ¿cierto?, y temperatura de suelo, fomenta que mantener mucho más la humedad, facilita el tránsito de la maquinaria en el invierno sin dejar huella o quedar pegado a los tractores, la maquinaria, etcétera, lo cual también ayuda mucho a todo esto. Esa foto también es, es de mi huerto con la cubierta. Esta foto es de un productor que atiendo que se llama Eduardo Valdivia, que queda en Arica de Placilla, y que le mencioné, le sugerí, ¿cierto?, a sembrar esta cubierta. Se sembró, como pueden ver, cuando fue el año de las inundaciones, que si no me equivoco fue el 23, parece. A ver, el 24, sí, el 23, si no me equivoco. El 2023, ¿cierto? Fueron estas lluvias gigantescas, estuvieron las inundaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Entró el río, no sé, 1 metro de agua o dos, lo que haya sido. Los potreros que estaban trabajados cerca se llevó todo el material o todo el suelo y dejó las puras piedras. Aquí entró el río en el huerto de cerezo donde está sembrada la cubierta y no ha pasado nada. Nada, no se movió un gramo de suelo que se lo haya llevado el río. Y que eso es lo que conversábamos con Eduardo, que menos mal que teníamos sembrado esta cuestión, porque si no, yo creo que se lleva hasta las plantas. Que me tocó ver en alguna situación a orilla de Maule, incluso ese nivel de acumulación de sedimento, como que arrastró incluso con huerto, plantas, casetas de riego y todo. Que eso ya lo sabemos y lo pudimos ver todos, yo creo. Pero esto ha sido una gran ganancia, como pueden ver. Además que como es tan invasiva, se forma un colchón de esta vallica y de festuca que no sale ninguna otra maleza. Entonces te vas quedando. Y como es perenne, necesita muy poca agua para poder subsistir. No es necesario casi regarla en el verano. Y también tiene menos necesidad de raneo o de cortarla. Como crecen, son híbridas, crecen entre los 25 y los 30 centímetros, así que necesitáis menos pasas de rama, un ahorro más de maquinaria, petróleo, jornales, así que también no deja de ser importante y como te decía, también tiene que ver con disminuir la temperatura de la radiación. Esta foto es muy decidora, de que muestra suelo que está sin ningún tipo de cubierta, 43,8 grados, donde hay pasto, ¿cierto? 24,5 grados, lo que está sin ranear los pastos altos, incluso con menos temperatura. Entonces, el beneficio de esto no es solamente el tránsito de la maquinaria, también hay un tema de temperatura del suelo, donde sobre todo en el verano se hace bastante importante. Bueno, esto es un poco las dosis de lo que yo generalmente recomiendo de estas cubiertas. También podría ser festuca sola o alguna otra semilla, pero generalmente esta mezcla es lo que mejor me ha funcionado a mí. Eh, así que ha funcionado bastante. Se siembran más o menos tipo 15 de abril, con boleo o máquina, etcétera. Y se siembran además con 300 kilos de mezcla de esta 17-20-20 que es hortalicera. Y bueno, trato de ranearla cuando se sugiere, ¿cierto? Cuando ya está lista y todo el tema, o a punto de semillar, para también ir incorporando un banco más de semillas y que también, por supuesto, es un aporte a la generación de materia orgánica y, por supuesto, un aporte de biomasa, ¿cierto? A todo el sistema y que va a terminar siendo también un aporte a toda la microbiología, que una de sus funciones principales es descomponer materia orgánica. Así que ahí hay un tema de aporte importante. Ahí un poco como se ve recién pasada creo que ahí le pasé la tritura sarmiento, no fue la rana. Pero así queda un poco y así es como se ve. Bueno, vámonos al suelo y sus propiedades biológicas, porque aquí hoy día el tema es de hablar acondicionamiento del suelo, pero también pensando en la microbiología que generalmente la hemos dejado muy de lado muchos años. Eh, Y por supuesto, las propiedades biológicas del suelo van a descansar siempre en los niveles de materia orgánica. Y como decía, tenemos que tratar de tener un suelo con arriba de un 3% de materia orgánica. Y ahí podemos ver cómo en esa foto,
que es de una plantita de mi huerto del 2018, esa foto, cómo van creciendo, en función cómo va creciendo, ¿cierto? El tallo, cómo van creciendo las raíces, fíjense. Y eso es para que vean que crecen más incluso la parte de raíces de lo que uno ve arriba. En estricto rigor debería crecer el 1,2 veces de lo que tú ves arriba la cantidad de raíces. Por eso las plantas no se caen o no se tumban, y no se tumban no solamente las plantas de cerezo, el álamo que está en la orilla, el pino que está en tu casa, etcétera. Entonces, ahí hay un tema importante y bueno, como les decía, las propiedades biológicas del suelo van a descansar siempre en la cantidad de materia orgánica. Como todos los extremos son malos, sabemos también que excesos de materia orgánica van a tender a incluso a fijar algunos elementos del suelo, y por lo cual también todo esto tiene un cierto rango. Por supuesto que en la materia orgánica este concepto es muy amplio y tiene que ver con materia orgánica que ya sea de origen animal como vegetal, y por supuesto que tiene que ver materia orgánica que ya tiene algún estado de descomposición, que son tejidos, células de organismos que viven en el suelo o la biomasa, y que tiene que ver que también que éstas generan sustancias de síntesis producidas por estos mismos habitantes de suelo. Así que hay un tema muy, muy importante. Por supuesto, yo, como les decía, tengo el hábito de generalmente colocar en los huertos cada 2 a 3 años, según también cómo anda el bolsillo, por supuesto, por lo menos 20 metros cúbicos de guano, pero de guano estabilizado. Un producto ya madurado, fermentado, no sé cómo ya, que tiene un nivel avanzado de descomposición, que ya tiene o ofrece el análisis, ¿cierto?, de este producto, que ya tiene valores ya sea de fósforo, de potasio, de materia orgánica, etcétera. Y por supuesto, una parte muy importante, un balance adecuado de esta relación que dice carbono-nitrógeno, que idealmente no sea más de 12. ¿Ya? Y que de todas maneras no va a ser un producto uniforme y que va a ser un aporte al huerto. ¿Qué es lo que me pasa? Me regaló el vecino un guano. Vamos a buscar el guano que le regaló al vecino. Llega al huerto y es teja, nylon, escombro, viruta, o vienen los pollos vivos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Eso no es ningún aporte, es generar basura para el huerto. Y dos, si viene demasiada viruta sin descomponer, etcétera, empieza a generar hambre de nitrógeno. O sea, puede empobrecer más el suelo que lo que puede ser un real aporte a la materia orgánica y a la microbiología. Así que por eso traten de usar productos bien formulados, como el ecocompost, el bioestabilizado de Bucalán, etcétera. O estos que tiene Guano San Francisco, etcétera, pero productos que ya tengan un grado de descomposición y que no tengan tanto amoníaco, que también de repente llegan con camiones con purín de esta cuestión, el amoníaco o es tóxico para las plantas, así que puede incluso llenarlas de agallas del cuello o generar algún otro problema. Así que tiene que ser un producto de buena calidad. Como les decías, trato de aplicar entre 20 y 30 metros cúbicos de cada 2 a 3 años, usar un producto compostado que mejore la estructura del suelo, va a generar también mayor retención de humedad, que no afecte el carbono nitrógeno, ¿cierto? Que sea fácil de incorporar, o sea, que lo pueda colocar en el carro y aplicarlo sin ningún problema. Por supuesto, el tema de los olores, que no deja de ser, porque si no van a tener a todos los vecinos juntando firmas en contra de usted. Eh, y por supuesto que yo considero que es complementario a los ácidos húmicos, y que los ácidos húmicos corren en un carril totalmente distinto. Y que es, en el caso de la aplicación de ácido húmico, para mí, hablo como productor o asesor, para mí el aporte del ácido húmico es en aumentar el carbono del suelo. Entonces, que es una parte muy, muy importante y que va generando también descompactación de suelo a largo plazo. Y que idealmente si pueden incorporar estos guanos con alguna zanja, tumba, etcétera, son mucho más eficientes que dejándolo encima, que se tienden a quemar con el sol y quedar una fracción que es insoluble y que no aporta después de tanto quemado a las plantas. Por supuesto, también generar, cuando hablamos de materia orgánica, también el aporte de aminoácidos al suelo es bastante importante, porque en este caso hay bastantes productos de estos hoy día en la, en el mercado, ¿cierto? Algunos de origen vegetal, otros de origen animal, pero que en ambos casos aminoácidos del suelo es una fuente importante de energía, de materia orgánica, por supuesto,
y que yo siempre digo que son activadores de suelo las aplicaciones de aminoácidos y que ayudan a activar, ¿cierto? Y aumentar los niveles poblacionales de la microbiología. Algunos de estos como son como el bioaminol o el bioamino L, ¿cierto? Yo le digo bioaminol nomás, que es de origen de salmón, el cipisoil, ¿cierto? Que es en polvo, el aminochen MO o el nutrafolamino, que es de la gente de Agropuelma, el aminochen que creo que, si no me equivoco, es de la gente de Chemi, pero hay productos y herramientas para poder incorporar estos aminoácidos al suelo y también paso un dato, que estas aplicaciones de aminoácidos al suelo que van en mezclas con los enraizantes auxínicos, ya sea como el root feed o como el pilato, etcétera, son bombas. Son muy buen complemento para la aplicación de enraizantes. Así que si vas a hacer alguna aplicación, como les decía, de Rootfeed o de lo que sea, de Pilatus, Rootchem, etcétera, lo puede mezclar en la misma aplicación con el aminoácido y funcionan bombas. Funcionan muy bien y generan muy buenas raíces. Bueno, ¿cuál es la función también de estos aminoácidos? Porque tiene que ver, uno, hoy día en la post cosecha, tiene que ver directamente con la síntesis de proteínas y distintas enzimas, que tiene que ver con la mayor asimilación del nitrógeno, o sea, la planta no tiene que gastar tanta energía para poder transformarlo en amina. Y por supuesto, que tiene que también las aplicaciones de aminoácidos tienden a activar algunos mecanismos de defensa por parte de plagas y enfermedades. Por supuesto, como les decía, ahorro de energía en las plantas en la producción de estos mismos. Y por supuesto que también los aminoácidos tienen que ver con la tolerancia y la resistencia al estrés abiótico, sobre todo hablando de temperatura y también, por supuesto, cuando lo aplicamos al suelo con temas de salinidad, etcétera. Aquí algunas cosas de funciones básicas de los aminoácidos, como teníamos que tiene que ver con síntesis de proteínas, la glicina, que tiene que ver con la síntesis del ADN con metabolismo de alcaloides, el ácido glutámico, que tiene que ver con la producción de clorofila, el triptofano, que es muy importante en la movilidad del calcio, para aumentar la cantidad de calcio ligado en la fruta, y que va de la mano con las aplicaciones de zinc, y que tiene que ver con la formación de auxinas y fitolexina, la metionina, que tiene que ver con la maduración de la fruta, ¿cierto? La prolina, que tiene que ver con el estrés, la formación del florígeno en la floración, etcétera, tal como salen ahí. Fíjense en la fenilalanina, que tiene que ver con la producción de salicílico, que tiene que ver con mecanismos de resistencia a la enfermedad y al estrés. Así que aquí hay un tema importante de las aplicaciones de aminoácidos y que, bueno, la materia orgánica como tal representa en sí un sistema muy, muy complejo y que es fácil de afectar, lamentablemente, y se caracteriza en realidad por ser muy dinámico, tiene un dinamismo muy alto y que tiene que ver netamente con los aportes que ya sea pueda hacer el clima, la formación de suelo, como el aporte que uno puede hacer con los restos de poda, con los restos de aportes animales, microbianos y etcétera, en la transformación y la evolución, por supuesto, que sufren estos diversos procesos. ¿Qué tienen que ver aquí algunos? Bueno, en particular, vamos a ir hablando de algunos, que son los organismos edáficos, que representan entre el 1 al 2% de la fracción orgánica del suelo. Son responsables sí o sí del ciclo del reciclaje de nutrientes y la energía en el suelo. Tienen que fraccionar, reducir el tamaño de restos orgánicos, que ellos también son encargados de mezclar estos residuos orgánicos con la fracción mineral. Y por supuesto que también tienen que ver con el transporte de un lugar a otro donde se acondiciona el material. Por supuesto, estos conducen a algunas etapas últimas de transformación de materia orgánica, que son tareas en particular de hongos, bacterias y actinomicetes, que son todos estos organismos edáficos. Bueno, según la forma que estos puedan obtener energía y carbono, que los mencioné en la aplicación o en la visión de los ácidos húmicos, los microorganismos van a clasificar como, obviamente, heterótrofos, que utilizan compuestos orgánicos como una única fuente de energía por oxidación enzimática, desprenden el carbono atmosférico, ¿cierto? El CO2, y para sus ciclos vitales. Un ejemplo, la mayoría de las bacterias, para hacerlo fácil. Y los otros que son autótrofos, y hablo de la mayoría de las bacterias acá, en particular porque hoy día estamos suministrando muchas bacterias al suelo, ¿ya? Para generar protección, enraizamiento, etcétera.
Y por supuesto los autótrofos, que ahí le coloqué, que es un servicio ecológico bastante importante, porque utilizan la energía solar, fijan el carbono, producen carbono orgánico, algas y bacterias fotosintéticas, muy, muy importante. Son fotoautótrofas, ¿ya? Así que están bastante cerca de lo que hacen realmente las plantas. Y los que son quimiautótrofos obtienen energía a partir de ciclos de oxidación de compuestos inorgánicos y, por supuesto, de carbono. Y estos últimos son de mucha importancia agronómica y económica. Y aquí es donde hay una parte importante de por qué tenemos que mantener la microbiología. Insisto con esto, estas algas y bacterias fotosintéticas y que algunas son quimiautótrofas, son muy importantes porque reducen compuestos inorgánicos a partir de oxidación, de ciclos de oxidación, oxidativos, y son de importancia agronómica elemental. Y que por eso no se pueden perder estas del suelo. Bueno, son distintos grupos, las nitrosomonas, ¿cierto? Que oxidan el amonio al nitrito. Fíjense cómo, o sea, todo el nitrógeno que nosotros usemos. Nitrobacter, oxidan el nitrito al nitrato. Tiobacillus, oxidan el azufre a sulfato, para que las plantas lo puedan tomar. Oxidan el ferro ferroso a férrico, ¿ya? O sea, para que pueda emitir. Tiene que, para que lo que nosotros sumemos a la nutrición mineral, tienen que existir estas personas, esta microbiología, no estas personas no, pero esta microbiología para que la nutrición mineral pueda ser eficiente. Otro grupo importante de microorganismos, las bacterias simbióticas, ¿cierto? Que fijan nitrógeno atmosférico. Y por supuesto, que para mi gusto son muy importantes, a mí me gusta mucho usarlas en las plantaciones nuevas, que son los hongos micorrízicos y que aumentan la superficie de todas formas exponencialmente, ¿ah? De absorción radicular. Y que éstas sí que viven o son responsables de la rizósfera o que ocupan este espacio. Así que es muy, muy importante esto que le estoy comentando. Por supuesto, estas bacterias de suelo, también que son importantes, se hallan organizadas generalmente en colonias dentro de raíces o cerca del suelo, etcétera. Son altamente asociadas a fuentes de carbono orgánico, son mayoritariamente heterótrofos, transforman fertilizantes y pesticidas. Y aquí voy, porque cuando hablamos de herbicidas residuales, en particular, un ejemplo, y hablamos de un DT50, los herbicidas residuales, entre paréntesis, tienen distintas nomenclaturas. KOC, que es la capacidad de adherirse a la arcilla y a la materia orgánica. KW, ¿cierto? Que es la capacidad que tienen de adherirse al agua y al N-octanol. ¿Cierto? Que eso grafica la movilidad que pueden tener en el perfil y que de eso puede aumentar o disminuir su riesgo con el cultivo. Y de T50. De T50 son los días en los que la microbiología de suelo descompone la dosis del herbicida en un 50%. Y eso grafica la vida útil del herbicida, en este caso del herbicida residual, que tiene que ver con la eh, germinación de las semillas, ¿cierto? Inhibiendo la germinación de las semillas de la maleza y que estas bacterias de suelo son las que descomponen estos fertilizantes y los pesticidas, ¿ya? Y por eso algunos como Paraquat se salieron del mercado porque tenía un DT50 de 1140 días. O sea, eso es lo que podían haber residuos de Paraquat sin que la microbiología los degradara, podía estar 3 años en el suelo. Entonces, por eso hoy día salió del mercado en el caso del uso del paraquat. Y también ahí donde van de repente que escuchan, no, que el glifosato. El glifosato tiene un DT50, si no me equivoco, 60 días, o menos incluso. Y sin embargo, paraquat era lejos más nocivo para suelo y medio ambiente, ¿cierto?, que el mismo glifosato. Pero eso es lo que hacen estas bacterias de suelo. Tienen que ver con la mineralización y la humificación de la materia orgánica, ¿ya? Y por supuesto, tienen que ver con formación, estructuración y conservación del suelo, ¿ya? Eh, eh, y por supuesto, que son descomponedores de celulosa, fijadoras de nitrógeno atmosférico, simbióticas y no simbióticas con las plantas. Y por supuesto, nitrificadoras de suelo, que son nitrobacter y nitrosomonas. Así que eso, actinomicetes, que tiene que ver un grupo de transición entre bacterias y hongos, ¿cierto? Degradan sustancias ya sean animales o vegetales, forman sustancias húmicas, ya que esas sí que son importantes y que las plantas las pueden extraer
¿cierto? Y formarla, transformarla en energía. Son productoras responsables de vitaminas y pigmentos. Entonces aquí hay un tema también de la producción de clorofila y de distintas vitaminas que tienen que necesitan las plantas. Producen más del 60% de los antibióticos de uso habitual. Y por supuesto, estos son los responsables de hacer madurar el guano en pocas palabras. Estos descomponen el estiércol y lo hacen que se vuelva compost. Así que es ahí el tema. Hongos edáficos, eh, ¿de qué se trata esto? En particular son heterótrofos y aerobios. Estos necesitan oxígeno. Todo lo que les dije anteriormente con el tema de por qué necesitamos un suelo suelto, descompactado, para que haya mayores niveles de oxígeno. Para estos señores, para los hongos edáficos. Son agentes lignolíticos, celulíticos y peptinolíticos, ¿ya? Degradan quitina y queratina. Eh, Cuando aplicamos productos que tienen quitosano, estos son los encargados de degradar eso. Exudan sustancias hidrosolubles como antibióticos y otros pigmentos oscuros de importancia en los procesos de humificación, ¿ah? De formación de ácido húmico. Y por supuesto participan activamente en la formación de amonio, ¿cierto? Y compuestos que son nitrogenados simples. Facilitan el suministro también de determinados nutrientes mediante la micorrización. Y ayudan mecánicamente en la estabilidad estructural del suelo. Y estas algas de suelo son las más vulnerables porque si se pierde la humedad, son las primeras que joden. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el tema de que el riego no puede llegar a capacidad de campo para usted volver a regar y que el tiempo de riego tiene que ser suficiente para mojar la última raíz. Sáquesela de la cabeza esos tiempos de riego demasiado cortos. eh, y de todas maneras, piérdale el miedo a regar. Hoy día estaba ahí con un amigo y productor que el Hugo Barrera San Fernando. Realizamos una calicata en un suelo que yo creo que debe ser franco arenoso, más cercano a suelos que tienen que ver con formaciones de caja de río. Lo que mostraba el bulbo era, no sé, 30 centímetros, abajo estaba seco. Y estaba regando 8 horas. Ni siquiera un tiempo muy corto y 3 veces a la semana, o sea, 24 horas, 3 riegos de 8 y estaba seco. Entonces, piérdale el miedo al agua. Yo le decía al Hugo, oye, te cayeron, ¿cuánto llovió aquí acá arriba en, eso, ¿cómo se llama? En Agua Buena, 700 milímetros ya, y ahora que hay que regar 40 es mucho problema. Me decía, sí, tenéis toda la razón, así que íbamos a empezar a suministrar riegos más largos de manera de poder mojar hasta la última raíz. Dígame, don Feña. No quería interrumpir tu historia, Ujú, pero bueno, así te interrumpo, así le podemos dar la bienvenida a Paula Vargas. Paula ujú. es Product Manager de Corteva Biologicals y ella estará a cargo de la presentación El arte de la estimulación en post cosecha. Bienvenida, Paula. Hola. Hola, Paula. Vamos a poner la presentación. Hola Paulita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Gusto estáis, saludarla. Pato? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien también, aquí estamos. Yo ya recuperado de mi resfriado, así que estamos impecables. ¿Te enfermaste? Sí, estuve apenas dando unas clases bien penosas la semana pasada, pero salimos a flote. Bueno, ¿se ve bien? Sí, Sí, sí. perfecto, se ve perfecto. Gracias. Ya. Siempre hablamos y escuchamos de estrés en los huertos como si hubiese una deuda que pagar en el banco o simplemente atribuimos a que algo malo está pasando sin dimensionar en el incipiente cambio fisiológico que está ocurriendo. ¿Ya? En estos 20 minutitos hablaremos de dos productos y del inicio del estrés asociado a cambios en la presión en los vasos vasculares. Bueno, no sé si todos están al tanto o quizás alguna noticia nueva, no creo. El 2023, Stoller y Symbor fueron comprados por Corteva y hoy día trabajamos bajo el nombre de Biológicos de Corteva. Entonces, cada vez que vean una publicación, una noticia hablando de biológicos, somos ex Stoller que está ahí.
Estrés. Vamos a bajar esto acá para que sea más cómodo. Conjunto de reacciones fisiológicas que cambian en respuesta a una presión. El inicio del estrés en vegetales es un cambio en la presión vascular. Y eso es lo que el objetivo de estas primeras 5 diapositivas es entrar, imaginarnos los haces vasculares, específicamente el xilema, y poder entender, esto es lo que pasa, y darle algo diferenciador. Entonces, cuando la planta se estresa, cambia la presión en los haces vasculares, y principalmente en el xilema, la presión que se puede medir, por ejemplo, con una bomba de Cholander, y eso genera cambios en los parámetros físico-químicos como fotosíntesis, respiración, conducta asintomática y la tasa de asimilación, que es lo que normalmente medimos todos cuando hacemos un ensayo o cuando queremos evaluar estrés. Al mismo tiempo, en forma paralela, cuando esos parámetros físico-químicos cambian, las plantas aumentan su susceptibilidad a plagas y enfermedades. Van de la mano, ¿ya? La planta baja la presión, baja los parámetros físico-químicos y la planta aumenta su susceptibilidad. Entonces, ¿dónde se forman los haces vasculares? No sé si alguna vez lo han pensado. Los haces vasculares se forman en los tejidos meristématicos. Son tejidos que no están diferenciados todavía. Entonces, a nivel radicular, en el ápice radicular, en la punta de las raíces, arriba de la cofia, ¿cierto? En esas células, en ese conjunto de células que no están diferenciadas, ¡pum!, se empieza a definir estas células que van a formar el xilema y el floema. Al revés, al contrario, ¿cierto? Arriba, en los ápices vegetativos, en el tejido meristemático, mismo tipo de tejido no diferenciado, se empiezan a formar el xilema y el floema. Bueno, para imaginárselo y seguir en esto de ver cómo es, el xilema es una cañería, imagínaselo como tubitos, ¿cierto? Como bombilla o pajita, que transportan el agua con las sales minerales. Es lo que antiguamente se escuchaba como la savia bruta. ¿Ya? La savia bruta va por el xilema y la savia elaborada va por el floema. Ese es un concepto muy antiguo y hoy día ya no se ocupa, pero explica lo mismo. ¿Ya? Y este xilema, que esta cañería, tiene solamente una dirección de movimiento, y es acropétalo. ¿Qué quiere decir eso? Acropétala. ¿Qué quiere decir eso? Que va de la raíz hacia la parte aérea. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver si aquí hay un puntero. Acá. Entonces, este es el xilema y está formado por células apoplásticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son células que ya no tienen sus organelos, están vacías, ¿cierto? Ahuecadas, células muertas, y que forman una especie de barril. Aquí con un poco más de imaginación, no sé si logran ver un barril, ahí lo estoy siguiendo el borde, ¿ya? Y los extremos son perforados y están unidas entre sí, y además son paredes gruesas, ¿ya? Bueno, por el xilema, el agua se mueve bajo un modelo que se llama tenso coheso transpiratorio. No vamos a leer aquí la descripción, pero lo que hace el mecanismo es el siguiente. De abajo hacia arriba. El agua entra al sistema radicular, entra al xilema, ¿cierto? Por las raíces, sube por el tallo, por el tronco, llega a las hojas, y en las hojas, a través de la apertura y cierre de estomas, que muy bien explicó el Pato, que no podemos perder o que tenemos que tratar de la manera que podamos de que esto esté constantemente activo haciendo este bombeo, ocurre el intercambio gaseoso, y el agua sale, ¿cierto? En este intercambio gaseoso, y al mismo tiempo nuevas moléculas de agua van entrando al sistema y se forma un flujo. Y así es la forma, el mecanismo que el agua va movilizando los minerales para que lleguen a la hoja, que es la máquina fabricadora de azúcares, y así pueda generar los carbohidratos. Todo este movimiento que hace el agua por esta bombilla es gracias a una propiedad del agua, no es gracias a una propiedad del xilema propiamente tal de las células, no, es gracias a una propiedad del agua, y esa propiedad es la capilaridad, ¿ya? La capacidad del agua de ascender por un tubo delgado. Esta diapo igual la encuentro súper entrete porque nos ayuda a seguir como entendiendo, imaginándonos. Este es un perfil de la raíz, este es un perfil de un tallo, y aquí está el perfil de una hoja. Entonces, el color rojo es el floema y el color azul es el xilema. Si fijan en la raíz, el xilema está al centro y el floema alrededor. Y cuando ya pasamos al tallo, es decir, de la superficie del suelo hacia arriba,
la disposición cambia, ¿es cierto? Se ordena cercano al borde, y el floema queda por fuera y el xilema sigue por dentro. Y luego, en la hoja, sigue la misma lógica, ¿ya? Entonces, el xilema se ordena en la parte hacia el haz y el floema hacia el embrión. Es una maravilla. ¿Ah? Entonces, finalmente es una carretera que se asegura de pasar por todos los tejidos para nutrir de manera homogénea todo. Entonces, en la medida que el estoma baja su actividad por alta temperatura, que es lo que nos pasa ahora en el verano, la planta inmediatamente baja su capacidad de generar azúcar y al mismo tiempo aumenta la susceptibilidad a enfermarse. Y ahora vamos a hablar de entendiendo eso, vamos a hablar de dos productos, de Resist y de MyCoAP. Estos dos productos están dentro de un concepto que en biológicos denominamos botiquín, que en el fondo son productos que tienen la facultad o el posicionamiento de poder solucionar algún problema de estrés principalmente. Y nuestro primer producto a presentar es Resist, ¿ya? Que hoy día tiene un gran nicho. Es un producto formulado a base de cofactores y de ácido salicílico. ¿Y por qué tiene un gran nicho? Tiene un gran nicho porque este compuesto, este ácido salicílico, eh, todas las plantas producen o sintetizan este compuesto cuando se ven atacadas o se ven afectadas por algún agente patógeno que las está molestando. ¿Ya? Es un mecanismo de respuesta. Y este activo permite dos cosas, por eso es muy importante ahora en el verano. Permite que la planta active sus parámetros fisiológicos, respiración, fotosíntesis, conductas sistemáticas, las que vimos en las diapositivas anteriores, y al mismo tiempo aumenta la capacidad de la planta a defenderse, que es lo que pasa también cuando la planta está estresada, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando un agente patógeno ataca o afecta un tejido, se produce una activación local. Eso permite un movimiento y una respuesta SAR de la resistencia sistémica adquirida a nivel de la planta, y al mismo tiempo se empiezan a generar síntesis de moléculas de resistencia y de antiestrés, como, bueno, aquí hay algunas proteínas, azúcares, enzimas, antioxidantes, fenoles, etc. Y como efecto secundario, se activa la máquina fotosintética, aumenta el metabolismo del nitrato, los inhibidores del etileno y se detiene la senescencia. ¿Ya? Otra cosa interesante de este activo de Resist, ¿cierto? Es que cuando uno siempre piensa, ¿se acuerdan? Voy a hablar una tontera, pero ¿se acuerdan cuando en el año 80 hablaban de unos lentes que no se podía poner y podía ver a la gente sin ropa? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si nosotros hoy día nos pudiéramos poner unos lentes que pudiéramos ver microorganismos, como esos lentes de que se hablaban en el año 80, veríamos que todo está cubierto de microorganismos, de hongos, de bacterias, incluso nosotros, todo, absolutamente todo. Entonces, basta que estén las condiciones para que se desarrolle la enfermedad, ¿cierto? O el triángulo de la enfermedad y pum, la planta se enferma. Bueno, cuando eso ocurre a nivel de una hoja, por ejemplo, como este ejemplo que está acá, el agente patógeno afecta, ocurre una respuesta de síntesis interna de este activo a nivel local. Al mismo tiempo, el ácido salicílico, tiene movimiento a través del sistema vascular. Y al mismo tiempo, es que esto es genial, tiene un efecto, se volatiliza, así como el etileno. Cuando hablamos de hormonas, ¿cierto? Sabemos que las hormonas no se volatilizan, no son volátiles, a excepción del etileno. Bueno, no es la excepción hoy día, ya hay registro, ya sabemos que también el ácido salicílico tiene esa capacidad. Entonces, estamos hablando de un mecanismo que tienen las plantas para defenderse de manera completa, ¿ya? La naturaleza es muy sabia. Y aquí les muestro un trabajo que hizo Elinia, en donde, con Resist, en donde se inocularon plantas de un huerto de Santina con Pseudomonas, inocularon y se asperjaron o se trataron con Resist el mismo día de la inoculación, a los 15 y a los 30 días, ¿ya? Y se probaron dos dosis, 100 60 100 y 200 60 100. Bueno, ¿qué se evaluó?
se evaluó una enzima que se llama superóxido dismutasa. No es para recordar el nombre, pero en el fondo lo importante es entender que esta enzima normalmente se activa cuando las plantas pasan por un estrés biótico o abiótico. Entonces, check, el producto fue capaz de activar esta enzima. También se evaluó el gen PAL, que acelera el proceso de síntesis de fenoles, es decir, de antioxidantes, ¿ya? Check también. ¿Por qué es tan importante los antioxidantes? Porque en el mundo de lo vivo, todos, ser humano, animales, plantas, todo, nos vamos oxidando, nos vamos muriendo. Fíjense que se dice que el oxígeno es dual. ¿Qué quiere decir eso? Que lo necesitamos para respirar y mantenernos vivos, pero al mismo tiempo el oxígeno nos va matando y va haciendo que se vayan generando estos radicales libres que van afectando los tejidos y lo vivo van muriendo y van envejeciendo. ¿Ya? Las plantas no son ajenas a eso. Entonces, es muy interesante que un producto pueda activar esta síntesis de antioxidantes que en el fondo son compuestos que ocupan estos radicales libres, impidiendo que se afecten otros tejidos. También se evaluó el gen NPR1, que es un gen que es el gen receptor del ácido salicílico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la planta no fue capaz de discriminar si el producto era, o sea, si el compuesto lo estaba sintetizando ella misma o si se lo estaba recibiendo desde afuera. Ella simplemente respondió al estímulo. Y también se evaluó el gen de proteína PR2, que es como ya un escudo, son proteínas de resistencia directa para defenderse. Y finalmente se evaluó la quitina, esta proteína, y si bien aquí la vuelta era súper larga porque forma parte de algunos hongos y de algunos insectos, finalmente también se identificó que Resist era capaz de activar la enzima quitinasa que es capaz de destruir o de romper esta quitina. ¿Ya? Entonces hoy día hablamos de un producto que cumple que tiene dos objetivos de uso: disminuir el estrés y mejorar o activar los parámetros fisiológicos, que son los que podemos evaluar en campo o en un laboratorio, por ejemplo, y al mismo tiempo activar el sistema de defensa de la planta. Bueno, aquí otro dato más de por qué es muy interesante usar este producto en el verano, porque normalmente en nuestros huertos de cereza en otoño, en la caída de hoja, hacemos aplicaciones de cobre o de bacterias, ¿cierto? Y existe una protección, lo hacemos. En invierno lo mismo, las aplicaciones de cobre o de biológicos, hay protección. En primavera ni hablar, ¿cierto? Antibióticos, fungicidas, hay un montón de cuidados que hacemos. Pero en verano no se hacen tantas aplicaciones. Y hay una ventana, ¿ya? Entonces, es una excelente alternativa. Ok. Y para finalizar, dentro del botiquín de biológicos también está Mycoap. Y Mycoap es un hongo formador de micorriza, que en el fondo, como lo dijo muy bien el Pato, lo que hace es aumentar la superficie de absorción, ¿cierto? Es un bioestimulante radicular, es un hongo que forma micorriza y aumenta la superficie de absorción. El hongo se llama Glomus iranicum y lo que hace es generar una simbiosis con el sistema radicular. Vamos a ver si lo explicamos de la mejor manera. ¿Cómo funciona esto? Cuando ocurre el flash radicular, y bueno, Pato dedicó muchos minutos de su presentación a hablar de los microorganismos, eh, el rubro agrícola, las químicas, ¿cierto? Nos estamos fortaleciendo, incorporando este tipo de productos en nuestras paletas y en los portafolios, porque ese es el futuro, ¿ya? Desde la Revolución Verde, cada década hemos ido mejorando los sistemas, hemos ido identificando cómo ir mejorando los sistemas productivos en esta alta exigencia, sobre todo para nosotros que estamos en el fin del mundo y todo lo que producimos lo tenemos que exportar. Y hoy día el mundo de la microbiología está para quedarse porque es el futuro, es un atajo. Y fíjese también que cuando hacemos uso de este tipo de productos, lo que estamos logrando es alargar la vida útil de nuestros huertos,
y son tratamientos que tienen un efecto más de más tiempo dentro del tratamiento, o sea, dentro de la temporada, ¿ah? A diferencia de todo lo que hacemos vía foliar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Ocurre el flash radicular, ahora estamos en verano, ¿cierto? En el segundo flash radicular en los huertos de cereza, y las raíces producen una sustancia que se llama estigolactona. Cuando este hongo se inocula o se incorpora en el suelo, es capaz de reconocer esta sustancia, esta estigolactona, y se acerca a la raíz y se produce la simbiosis y forma este arbúsculo. Una vez formado este arbúsculo, desarrolla este micelio, que es lo que se conoce como micorriza. Imagínense, hagan cuenta que es como que no, las raíces las estuviésemos forrando con una alfombra, como que aumentamos la superficie de absorción. Bueno, en el suelo naturalmente existen micorrizas, ¿ya? Eso existe. Lo que hacemos con este tipo de producto es incorporar un hongo que está evaluado, que sabemos cuál es su tasa de velocidad de crecimiento del micelio, que sabemos mucha más información, que sabemos que va a lograr colonizar y va a lograr hacer la simbiosis, ¿ya? Eso. Este es un video. Espero que se vea. A ver, este es un video. Oh, qué pena. Ah, bueno, no. Aquí batié. Es una IFA, escucha, es una IFA y, bueno, esos puntitos que se ven ahí difusos son nutrientes que van avanzando o se van movilizando por la IFA. Ah, acá sí parece que sí, ¿o no? Ahí sí, ahí va, bien. Entonces, una IFA y ahí se ve cómo se van movilizando nutrientes a través de ella. Muy interesante. Entonces, en resumen, está la raíz que produce la estigolactona en el flash radicular, llega, se inocula el hongo formado en la micorriza, forma el arbúsculo, posterior a eso la micorriza, que es esta ciudad o este micelio, ¿cierto? Acá esta masa de raíces extra que van a absorber, aumenta la masa radicular y por defecto aumenta la absorción de agua y nutrientes. ¿Los hongos son iguales? No, hay diferencias entre ellos. Este hongo aquí nombramos cuatro, hay cuatro características que son distintivas a otras. Primero, que es un hongo que está patentado, eso quiere decir que el mecanismo, el funcionamiento de cómo va a generar la simbiosis está descrito. Segundo, tiene una mayor tolerancia, tiene una alta tolerancia a salinidad, ¿ya? Entonces, acuérdense que esto tiene que ser de alguna forma compatible con nuestro manejo de fertilización al suelo. Es capaz de generar hasta 4 veces más micelio que otros hongos que hay en el mercado. Y finalmente, una vez que la micorriza se establece, se reproduce, empieza a formar esporas, y todo este desarrollo, esta multiplicación, ocurre fuera de la raíz. Entonces no hay ruptura de tejido. Aquí bueno, un ensayo en Santina, un huerto inoculado con Mycoap. Estos son los parámetros que se evaluaron. Esto lo vamos a pasar rápido y aquí terminamos. Bueno, se evaluó peso raíces con una jaula, aumentó un 15% el peso raíz, lo que se midió en la jaula. Con respecto a la producción, hubo un aumento en la producción de un 9%, aprox 1000 kilos por hectárea. Aumentó el diámetro del fruto, el peso del fruto, hubo una mejor curva de calibre, la firmeza también se vio beneficiada y la acumulación de grados BRICS, ¿ya? Finalmente, aquí, y la materia seca también. Finalmente, no sé si me puedo dejar de compartir, ¿sí? Cuando hacemos uso de este tipo de productos para aumentar la masa radicular, los beneficios pueden ser múltiples, ¿cierto? No solamente en hacer que la planta aumente los parámetros nutricionales, sino que lo más común es ver una condición de planta distinta. Así que eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Paula. Dejamos el contacto de Paula en el chat por cualquier pregunta que pueda surgir. Ella va a estar respondiéndole a cada una de las consultas. Y ahora retomamos la clase. Patricia, ¿te parece? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Muy Te gracias. sigo bien. escuchando, Gracias, Pato. Paula. Te sigo escuchando, Pato. ¿Escucha? Gracias. Bueno, sigo entonces con mi clase. No me equivoco, quedamos aquí en algas de suelo. Mm, mm, mm. Bueno, algas de suelo, que es lo que estamos viendo, vamos a seguir viendo de qué está constituido, ¿cierto? Algas de suelo son microorganismos que son autótrofos, poseen clorofila, generan materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, aumentan la cantidad de carbono orgánico y, por supuesto, muy importante, son importantes suelos que son inundados con bacterias fijadoras de nitrógeno y suministradoras de oxígeno. Son las pioneras en la colonización de áreas desnudas, estériles o erosionadas, así que las primeras en recomponer suelo son estas algas de suelo también. Pero, tal como se los dije, se pueden ver afectadas por salinidad, por falta de agua, etcétera. Así que también son muy frágiles. Y por supuesto son asociadas con otros hongos donde forman líquenes y aumentan la estabilidad estructural de ellas mismas para poder soportar los embates ya sea del clima o lo que sea. Y también no son tan importantes en la degradación de algunos compuestos orgánicos. Pero como les decía, aquí las que son las primeras pioneras en restaurar el suelo que ya está muy erosionado son estas algas de suelo. Por supuesto, también existe la fauna edáfica, que son algunos anélidos, artrópodos y moluscos de suelo, que particularmente son consumidores de presa viva, ¿cierto? De presas vivas, que son algunos que son carnívoros, otros que son consumidores de plantas, maderas, que son los xilófagos, ¿ya? Consumidores de hongos, que son micófagos, consumidores de animales muertos, ¿cierto? Que son necrófagos, y por supuesto que actúan por una acción mecánica fragmentativa de residuos frescos y que por supuesto esto aumentan su superficie de contacto en la biodegradación. Mezclan distintos materiales que van fragmentando con minerales de suelo y diseminan microorganismos como las larvas de algunos nematodos que se fijan en el exoesqueleto de algunos artrópodos. Y por supuesto, en el caso de las lombrices de tierra, que es que es un verdadero medio de cultivo de bacterias y esporas ingeridas por estas. Y por supuesto, mezclan material que es foliar con mineral, favorecen la estructura y la aireación del suelo. Y por supuesto, dan origen a distintos tipos de humus que son muy beneficiosos para las plantas. Bueno, existen distintos procesos, uno que es mineralización que afecta a la materia orgánica lábil, ¿cierto? Y que todavía no está totalmente incorporada del todo al suelo. Y la humificación, que es un proceso muy lento, debido en especial a los enlaces que contraen estas moléculas con los componentes arcillosos básicamente, y otros óxidos que retardan, ¿cierto? O la cantidad de óxido que puede haber, que puede retardar o acelerar la mineralización. Toda esta fracción que no se mineraliza y en esta etapa sufre una serie de reacciones que son complejas, dinámicas, que sean químicas, bioquímicas, de resíntesis y de polimerización, se originan distintos nuevos productos. Algunas de estas son macromoléculas y que de las denominamos las sustancias húmicas. Y todo este proceso es la humificación. Entonces, ¿qué tiene que ver la naturaleza de la materia orgánica? Eh, Particularmente una fracción lábil, que son compuestos de mayor peso molecular, fácilmente atacables por los microorganismos, o sea que lo degraden y lo transformen en materia orgánica, y también una fracción que es mucho más estable, que son compuestos complejos, perdón, estos de mayor peso molecular, de cadenas mucho más largas y que son compuestos incluso aromáticos. La materia orgánica lábil se halla particularmente formada de restos de animales, plantas, microorganismos, etcétera, que no forman una parte integral del suelo y que pueden ser separados por métodos mecánicos. Y la materia orgánica estable está compuesta por productos que son resultantes de una descomposición avanzada en residuos orgánicos y síntesis de microbiología. Y por supuesto, otro grupo que se puede formar en una parte integral del suelo, que no puede separarse por ningún método
ni físico ni mecánico. La materia orgánica lábil, en particular, que son polímeros de compuestos orgánicos donde actúan muchos factores edáficos, climáticos, biológicos, que están constantemente sometidos a una transformación hasta elementos básicos como hidratos de carbono, proteínas y otros ácidos orgánicos que son mucho más complejos. Parte de estos compuestos sufren una acción microbiánica que siempre es constante en todo el ambiente del suelo. Y esta mineralización, es decir, que pasa de forma orgánica a inorgánica, son compuestos que pueden reorganizarse en un proceso inverso del que rige la mineralización producida a una inmovilización temporal de estos nutrientes, que eso puede darse por los excesos de materia orgánica como nos pasa en los suelos del sur de Chile. Por supuesto, este fraccionamiento de la materia orgánica puede ser físico-químico, como lo dijimos. La fracción humificada, bueno, conceptualmente, en términos generales, el humus es una fracción más restringida de sustancias húmicas y, por supuesto, esta fracción humificada o humus constituye la producción de descomposición avanzada de distintos residuos orgánicos que son transformados vía biológica, ¿ya? Procedentes de material físico-químico, ¿cierto? Que es sintetizado por toda esta gama de microorganismos. Y por supuesto, las sustancias húmicas serían compuestos más o componentes mucho más concretos, como el ácido húmico, los ácidos fúlvicos, la humina, que es la fracción insoluble y que no aporta mucho a las plantas, o no aporta en realidad, y que se separa de sustancias de naturaleza orgánica consideradas no húmicas. Bueno, y que la naturaleza de los materiales orgánicos, las condiciones climáticas y edáficas marcan la velocidad, ¿cierto?, en que se pueda desatar y avanzar o acelerar estos procesos, ya sea de mineralización como de humificación. Todo esto es lo que pasa de esta asociatividad entre la microbiología, la planta y el suelo. Y todos esos puentes, incluso podríamos decir que todas estas líneas negras que lo atan unos con otros, debería decir agua. Entonces, por eso es tan importante el factor riesgo. Y que por supuesto tiene que ver con fotosíntesis, con respiración, con distintos tipos de microorganismos, combustibles fósiles, materia orgánica del suelo, plantas acuáticas, microorganismos, turbas, etcétera. Todos ellos están totalmente atados y se necesitan unos con otros y con respecto a la interacción que hacen con la planta o con la raíz de la planta. Entonces, todos estos factores de transformación de la materia orgánica son la cantidad de naturaleza, ¿cierto? O la cantidad de resto orgánico, los organismos que están implicados en estos procesos, que mientras más organismos haya, mucho más eficiente es toda esta transformación de materia orgánica. Por supuesto, el clima, las lluvias del invierno son elementales y por eso los procesos de sequía son tan dramáticos y van en total desmedro del suelo. La cantidad de agua, por supuesto, la aireación, insisto con el tema de oxígeno, vimos que hay muchos de estos actores de organismos edáficos que son aerobios, ¿cierto? Temperatura, por supuesto, la presencia de estos nutrientes, ellos solubilizan nutrientes, los descomponen, los asocian con con fragmentación que es vegetal, con mineral, etcétera, los mezclan. El pH del suelo, por supuesto, que son muy sensibles a la salinidad en particular. Y por supuesto que tiene que también algunas sustancias que son inhibidoras y por supuesto lo más dramático la actividad humana. Así que ahí hay un tema. Y por supuesto que la influencia de la materia orgánica tiene que ver directamente con la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Tiene que ver sobre las propiedades físicas. Como le decíamos, hay una compactación por pérdida de la biología y una pérdida de una propiedad física, que es la estabilidad estructural del suelo, y por supuesto también de propiedades químicas, que tiene que ver con la transformación de nutrientes, que tiene que ver directamente con el pH del contenido de los nutrientes, el aporte que tienen los coloides en el suelo y por supuesto influye directamente en la capacidad de intercambio de cationes, que es la SIC. Y también sobre propiedades biológicas que está regulado, ¿cierto?, por los distintos estados de oxidación y de reducción que hace de la materia orgánica, ¿cierto?, todos estos microorganismos. Y todos ellos generan intercambio gaseoso, aseguran la producción de carbono, estimulan la actividad biológica del suelo y, por supuesto, el desarrollo vegetal, ya sea del cultivo o de lo que sea. Bueno, la materia orgánica en suelo aporta el 58% del carbono, así que ahí hay un tema importante eh,
de la relación carbono-nitrógeno que les mencionaba en un análisis, ¿cierto?, de qué está constituido un guano de buena calidad. Y por supuesto es un criterio de referencia para orientar el manejo de la materia orgánica en los suelos agrícolas, que es donde tiene que ver directamente todo el tema de la agronomía. Y esta superficie fluctúa entre 8 y 14, el óptimo entre 10 y máximo 12. ¿Ya? Así que para revisar esto de qué está compuesto y qué balance carbono-nitrógeno tiene el guano o la materia orgánica que estamos eh, sumándole al huerto. Y por supuesto que las sustancias orgánicas de naturaleza individual, que son originadas por síntesis microbiana, vitaminas, fitorreguladores, antibióticos, etcétera, que son de productos de descomposición de vegetales y animales, son carbohidratos, que son tejidos de sostén, de conducción, como mostraba Paulita en su presentación, y que generan también reservas de las plantas, ¿cierto?, a las paredes celulares de hongos, bacterias, insectos y son fuente de energía. Y por eso aquí este grupo en particular tiene que ver la formación de la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, y en el caso puede constituir más del 50% del total de la biomasa. Los microorganismos también aportan unas cadenas bastante importantes de polisacáridos, como los mucopolisacáridos, que son aportados por bacterias y paredes celulares de hongo y alga, artrópodos, que aportan otro polisacárido importante llamado quitina, que en particular nosotros lo que usamos es el quitosano que sale del extracto de las centollas y de otros moluscos, y que aportan particularmente el glucógeno, y otros también que son compuestos fenólicos, y que aquí en particular tiene que ver con el predominio de la lignina, que es muy, muy importante, y que está sumada también al silicio, que es un nutriente muy beneficioso para las plantas. Em, y que tiene asociado a otros polisacáridos también estructurales, y otros que son de Frenton, compuestos nitrogenados, que son algunas proteínas, cadenas de distintos aminoácidos, y por supuesto algunos ácidos nucleicos. Y también está este grupo de ceras y resinas, que son en estricto rigor glicerina esterificada con ácidos grasos y que actúan como sustancias de reserva que se acumulan en distintos órganos de las plantas, en particular como la semilla, otras series de resinas que se ocupan en la cutícula de hojas, frutas, tallos, etcétera, y que cumplen en particular una función de protección, que son ésteres, perdón, de ácidos grasos y alcoholes, y que son pigmentos, alcaloides, hormonas vegetales, ácidos grasos, etcétera. Y las huminas eh, corresponde a un grupo de sustancias húmicas que no son extraídas, perdón, en soluciones alcalinas, particularmente son provenientes de suelos turbosos, o en capas superficiales de suelos muy minerales, y que son sustancias vegetales que provienen de una humificación incompleta, o sea, todavía no llegan a ser ácido húmico, y en otros suelos están constituidos por aminas cuyas fuentes de plasma son algunos microorganismos básicamente. Y los ácidos hematomelánicos representan una compleja mezcla de sustancias oxidadas, reducidas, derivadas de distintos tipos de ácidos húmicos y que presentan una cierta semejanza con ácido húmico tanto por la composición elemental del producto como por su contenido de grupos funcionales. Y por supuesto, la materia orgánica estable tiene que ver con la importancia en las sustancias húmicas que corresponden a un grupo heterogéneo de alto peso molecular, que le encanta a las bacterias y a todos los organismos, y que tiene que ver con compuestos aromáticos como alifáticos, y la mayoría se halla unida o ligada a fracción que es mineral, y se puede dividir en los siguientes grupos: fúlvicos, húmicos, perdón, hematomelánicos, perdón, y la humina. Y estos grupos funcionales son de distintos tipos de uniones que su característica química las hace ser distintas y diferentes en la reactividad que tienen estas. Los ácidos húmicos, que es lo que ocupamos generalmente, ya sea el pohumus, el iberhumus, etcétera, el hidrahumus, etcétera, todos estos ácidos húmicos son grupos que tienen que ser extraídos del suelo en soluciones muy débiles, precipitan en forma de una sustancia oscura, ¿cierto? Y que contiene ácidos inorgánicos, contienen generalmente entre un 3 y un 5% de nitrógeno. em, y ¿cómo se llama? Y también el tema es que tienen muchos grupos funcionales de estos ácidos, son representados por distintos grupos carboxilos,
y son una fuente importante de carbono al suelo. Bueno, estos son algunos en general, que son esqueletos carbonados muy largos, son un aporte importante en la materia orgánica del suelo. Por supuesto, tiene un efecto sobre la estructura, como les decía, al mediano o largo plazo van también generando descompactación, sobre todo en los primeros centímetros de suelo, fomentando la formación de macroporosidad, mejoran la infiltración, la oxigenación, mejoran también el intercambio de la capacidad de intercambio de catones, desplazan salinidad. Y yo lo que generalmente sugiero es aplicarlo en la mitad de los ciclos de riego porque en el último tercio falta tiempo y generalmente todas las formulaciones son igual, tienen algún grado de complejidad para poder disolverlo en los estanques y no tapen los goteros. Por supuesto, hay formulaciones de mucho mejor calidad que otras que generan menos problemas con los emisores o con los goteros. Aquí yo te mencioné algunos de los que yo recomiendo generalmente. Y por supuesto, el uso de microorganismos en suelo, que es una muy importante hoy día herramienta, que finalmente es la siembra de estos consorcios microbianos para poder lograr distintos objetivos. Uno, el control de insectos o nematodos, algunos hongos entomopatógenos, e incluso que tienen que ver con el control de larvas de suelo de algunos escarabeidos y otros nematodos entomopatógenos, ¿cierto? Que también, como el capirel en este caso, que tiene que ver con el control de nematodos, o otros nematicidas eh, que tienen que ver como el Nemastop o el Bafex, que son mezclas de Bacillus cereus, distintas cepas de Bacillus, entre otros cepas, y que lo que hacen es afectar el desarrollo de los nematodos fitoparásitos y que son mucho más selectivos para no afectar a los nematodos saprófitos benéficos. Por supuesto, lo que hacen también estos organismos en algunos otros casos es disminuir la compactación, generan micorrización, como el micoap que presentó la Paulita, que una asociatividad entre este hongo y la raíz. Uno ofrece exudados, azúcares, el otro le ofrece solubilización de nutrientes, así que hay un complemento ahí, una simbiosis. Y por supuesto, otros que son de protección de cultivos, ¿cierto? Que tienen que ver con el control de nematodos, hongos, larvas de suelo, incluso de bacterias. Algunos como el Vitasoil o que es de la gente Innovac, o también en el caso de protección de cultivos, como pasa con el Centeon Max, que genera enraizamiento y también protección como contra agrobacterium, etcétera, y que incluso generan mucho más masa radicular o mayor enraizamiento, y otros que son biotoxinas de Bacillus, como en el caso del uso que ocupamos también para control de agallas del cuello en los Colt, que, que este producto de Taban, que es el Action Full. Algunos de los que se ocupan de estos biológicos en bioestimulación. em, Aquí está, bueno, está el viola y rizo, que genera enraizamiento. Ahí me faltó colocar, insisto, el Centeon Max de la gente nativa, que es un tremendo producto, muy, muy, muy bueno. Ahí sale también el Micoap de la Paulita. El Micoaplay, que es la micorriza de la gente Sumitomo. El Tridente, que es un consorcio microbiano, ¿cierto? De distintos tipos de bacillus, pseudomonas, tricoderma, etcétera. El Vitasoil, que lo mencioné anteriormente. El Forzoil de la gente hoy día de Rovensa, que ya no es Midepagro, pero que también genera estimulación de la formación de nuevas raíces. Que, insisto, que ¿dónde está la calidad del rendimiento? En esto, en que generemos la mayor cantidad de raíces posible. Para generar eso necesitamos meterle o aplicarle enraizantes que generan más y, por supuesto, mejorar la microbiología y promover una correcta porosidad y menos compactación en el suelo. Recuerde que la absorción de los nutrientes tiene que ver con difusión, flujo de masas, que es el agua, difusión, que es una gradiente concentración en el suelo, y por supuesto que el contacto de intercepción, que es una parte importante, que como pueda explorar esta raíz en un suelo suelto, bien aireado, con buena porosidad, va a poder ir tomando por el camino en su exploración todos los nutrientes suficientes o necesarios para poder generar fruta de muy buena calidad y por supuesto desarrollarse de forma normal. Y lo que les decía, generalmente tenemos 3 picos de emisión de raíces, octubre, noviembre,
enero, ¿cierto? Que yo hoy día las calicatas que revisé en el sector de San Fernando en particular y Chimbarongo, ya los PIC estaban en su plenitud para hacer las aplicaciones. Lo que revisé la semana pasada en Chillán y en Los Ángeles faltaba un pelito. Estaban recién algunos primeros chispazos, era para esperarle una semana más. Eh, pero como pueden ver, también hay un tercer pic de emisión de raíces o flash radicular en los portainjertos que son hijos de guindoácidos. La serie portainjertos Gisela, los CAP6P. Así que si usted tiene, también aproveche de hacer más raíces en este pic de emisión de raíces de marzo. Recuerde que lo que le comenté, que los portainjertos enanizantes son pobres de raíces, más que sean de raíces superficiales, y que las raíces van a ir donde tienen mejores condiciones. Idealmente esto sea en la parte profunda. Bueno, consideraciones de un poco de lo que también hablé el otro día: 60% sulfato, 40% nitrato. El cerezo en particular, sobre todo los cols, son poco tolerantes a los cloruros, se ven bastante afectados con salinidad, etc. Evitar la fertilización con urea en huertos productivos, ¿cierto? Uno empobrece, no le gusta mucho la microbiología tampoco y tiende a generar aumento en la arginina y en la putrescina, genera ablandamiento prematuro. Eh, y por supuesto, no fertilizar tampoco más allá del 25 de febrero para no retrasar tampoco la caída de las hojas en particular. Así que bueno, eso es la clase de hoy día. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día. Muchas gracias también a la gente de Mundo Agro. Agradezco a todos estos colegas, profesores y amigos de los que he aprendido mucho y que siempre los destaco en todas mis presentaciones. Así que eso, y nos veremos en la cuarta clase y final.